Dicen que casarse es empezar una nueva vida, pero yo crucé la puerta de la casa de mi suegra con las manos vacías. Ese día entendí que ni mi sueldo, ni el de mi esposo, nos pertenecía, todo quedaba en manos de ella, y yo dejé de ser libre. Me alegra que estés aquí, quédate hasta el final, y dime desde qué ciudad ves mi historia. Dicen que el dinero no da la felicidad, pero cuando no lo tienes en tus manos, descubres lo mucho que duele no tener ni una moneda propia. Cada quincena, yo veía a mi esposo regresar cansado del trabajo. Traía el sobre con su sueldo, el fruto de su esfuerzo. Por dentro, mi corazón se llenaba de esperanza. Quizá esta vez podremos decidir juntos en qué gastarlo. Quizá esta vez podamos ahorrar para nuestro futuro. Pero nunca era así. Antes de que yo pudiera siquiera tocar ese sobre, él se lo entregaba directamente a su madre. «Aquí está, mamá», decía bajando la mirada, como un niño obediente. Yo observaba en silencio, con un nudo en la garganta. Mi suegra tomaba el dinero con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo, y lo guardaba en un cajón bajo llave. «Yo sé cómo administrarlo», repetía siempre. «Ustedes no se preocupen, no se preocupen». Pero cada vez que yo quería comprarle algo a mi hijo, tenía que pedir permiso. Cada vez que necesitaba un jabón, una blusa, un simple peine, tenía que extender la mano y esperar que me diera unas monedas. Me sentía humillada. No era una adolescente pidiendo propina, era una mujer casada, una madre, y aún así vivía como si fuera incapaz de manejar su propia vida. Lo peor era cuando mis amigas me preguntaban, «¿Y cuánto gana tu esposo?». Yo solo sonreía con vergüenza, ni siquiera lo sabía. Nunca había visto completo su sueldo, nunca lo había contado en mis manos. En esa casa, el dinero tenía dueño, y no era ni mi esposo ni yo. Era de ella, siempre de ella, y cada día que pasaba, esa certeza me iba apagando un poco más. Dicen que la cocina es el corazón de una casa. En la mía, la cocina era mi prisión. Cada mañana, mi suegra me llamaba con un tono seco. «Aquí tienes para el mercado». Me extendía unas monedas contadas, ni una más. Yo las recibía con manos temblorosas, sabiendo que cualquier error podía costarme una humillación. Salía al mercado con la cabeza baja. Mientras otras mujeres caminaban seguras, eligiendo lo que querían comprar, yo repasaba una y otra vez en mi mente la lista que mi suegra me había dado. Nada de improvisaciones, nada de antojos, solo lo que ella había ordenado. A veces veía un pedazo de carne fresca y pensaba, sería bueno para mi hijo, le daría fuerza, pero enseguida recordaba su voz en mi cabeza, no gastes en cosas caras, los frijoles alcanzan para todos, y pasaba de largo, tragándome el antojo como si fuera pecado. Más de una vez me encontré con alguna amiga. «¿Y qué vas a preparar hoy, Isa?», me preguntaban con una sonrisa. Yo respondía rápido, «Lo que alcance». No podía decirles la verdad, que ni siquiera tenía derecho a decidir qué se cocinaba en mi propia casa. El regreso siempre era igual. Ponía las bolsas sobre la mesa, y mi suegra revisaba todo como un inspector. «¿Por qué compraste esto tan caro? ¿No viste que había otra verdura más barata?». Yo bajaba la cabeza, murmurando disculpas, aunque sabía que había hecho lo mejor posible. Lo más doloroso eran los comentarios frente a otros. «Si no la controlo, gasta de más. Estas muchachas de ahora no saben ahorrar». Ese muchachas de ahora me ardía como fuego, porque yo no era una niña irresponsable, era una mujer que solo quería alimentar bien a su familia. Recuerdo un día en especial. Mi hijo me pidió leche. Yo miré las monedas en mi mano y supe que no alcanzaba. Fui con mi suegra, con la esperanza de que me diera un poco más. «¿Más dinero? ¿Y para qué?». «Ya compraste lo suficiente». «Es que el niño quiere leche». Ella me miró con desdén. «Pues que tome agua. No siempre se puede tener lo que uno quiere». Sentí que algo se rompía dentro de mí. No por mí, sino por él, porque la inocencia de un niño no entiende de ahorros ni de humillaciones. Solo quiere el amor y el cuidado de su madre. Esa noche, mientras lo veía dormir, juré en silencio que algún día dejaría de extender la mano como mendiga, porque entendí que el verdadero hambre no era de comida, era de dignidad. Dicen que la pobreza no es vergüenza, pero depender de otro para cada moneda, eso sí quema por dentro. Una mañana, mientras regresaba del mercado,
Me encontré con una amiga de la secundaria. Hacía años que no nos veíamos. Me saludó con entusiasmo. Isa, ¿cómo estás? Supe que tu esposo trabaja en la maquila. Dicen que pagan bien allí. Yo sonreí forzada. Mi corazón latía rápido, porque ni siquiera sabía cuánto ganaba realmente mi esposo. Nunca había visto su sueldo completo. Nunca había decidido en qué gastarlo. Sí, ahí sigue, respondí, evitando su mirada. Ella siguió hablando sin mala intención. Seguro ya están ahorrando para una casita, ¿no? Tú siempre fuiste tan ordenada con el dinero. Sus palabras fueron como cuchillos. No sabía qué contestar. La realidad era que no teníamos nada a nuestro nombre, ni una cuenta de ahorro, ni un plan propio. Todo estaba en manos de mi suegra. Balbuceé una excusa. Pues, ahí vamos, poco a poco, pero en el fondo sentí una punzada de vergüenza. No porque no tuviéramos, sino porque ni siquiera teníamos el derecho de intentarlo. Otro día, en el mismo mercado, una vendedora me ofreció un corte de carne. Llévelo, comadre. Está fresco. Le hará bien al niño. Yo suspiré y negué con la cabeza. No, gracias. No traigo suficiente. La mujer insistió. Pero si tu marido gana bien, ¿cómo es que no te alcanza? No pude responder. Solo apreté las bolsas en mis manos y me fui. Sentía que todos me miraban como si supieran que en mi casa yo no era dueña de nada. La vergüenza más grande llegó un domingo. Estábamos en una reunión con unos vecinos y alguien comentó en broma: seguro Isa es la que administra el dinero, porque siempre la vemos en el mercado. Todos rieron. Antes de que pudiera decir algo, mi suegra contestó en voz alta: Isa, si ella no maneja ni un centavo, yo soy la que lleva las cuentas aquí. Si no, ya estaríamos en la calle. Las carcajadas estallaron. Yo sentí que la cara se me incendiaba. Quise desaparecer. Mi esposo estaba allí, escuchando, y no dijo nada, ni una sola palabra para defenderme. Esa noche lloré en silencio. No me dolía que supieran que no tenía dinero. Me dolía que lo dijeran como si yo fuera inútil, como si mi trabajo, mis sacrificios no valieran nada. Descubrí que no hay vergüenza más grande que la de sentirse invisible frente a los demás. Porque no era solo mi suegra quien me negaba valor, era todo el mundo el que empezaba a creer que yo no era nadie. Dicen que una mujer siempre encuentra la forma de sobrevivir, y yo, que ya no tenía voz ni voto en mi propia casa, encontré consuelo en lo único que todavía podía controlar, unas pocas monedas escondidas. Todo comenzó un día cualquiera, cuando regresé del mercado y me sobraron 2 pesos. Los miré en mi mano y sentí un calor extraño en el pecho. Eran tan poco, y sin embargo, eran míos. Nadie me los había dado con condiciones, nadie me los había vigilado. Era libertad en miniatura. Los guardé en el dobladillo de un vestido viejo, con miedo de que alguien me descubriera. Esa noche, mientras todos dormían, me levanté despacio y los volví a sacar. No para gastarlos, sino para sentirlos, para recordarme que aún podía decidir algo, aunque fuera tan mínimo. A partir de entonces, cada vez que iba al mercado, buscaba la manera de ahorrar unas monedas, compraba verduras más baratas, regateaba con los vendedores, y lo que quedaba lo escondía en mi rincón secreto. Poco a poco, el escondite creció. Un puñado de monedas que para cualquiera no valdría nada, para mí era un tesoro. Con ellas me sentía dueña de algo, aunque fuera invisible para los demás. Recuerdo la primera vez que usé mi pequeño ahorro. Mi hijo me pidió un dulce en la tienda. Yo sabía que si pedía dinero a mi suegra, ella me soltaría un sermón sobre gastar en tonterías. Así que, temblando, metí la mano en mi bolsillo secreto y pagué yo misma. La sonrisa de mi hijo cuando probó ese dulce fue como si el mundo entero se iluminara, y en mi corazón sentí que valía la pena cada riesgo, cada miedo. Pero vivir con secretos es vivir con angustia. Cada vez que mi suegra revisaba mis bolsas al regresar del mercado, mi corazón latía desbocado. Temía que en cualquier momento encontrara mis monedas escondidas. Empecé a volverme paranoica. Escuchaba pasos cerca de mi cuarto y corría a revisar si mi escondite seguía intacto. Dormía con el oído alerta, como si protegiera un tesoro invaluable. En realidad, no era el dinero lo que cuidaba, era mi dignidad, porque esas monedas representaban lo único que todavía era mío en un mundo donde todo me había sido arrebatado.
Yo sabía que tarde o temprano podía ser descubierta, pero aún así seguía guardando, porque prefería enfrentar la tormenta a seguir extendiendo la mano como una mendiga. Lo que nunca imaginé es que ese secreto, tan pequeño, sería la chispa que incendiaría todo lo que quedaba en pie de mi matrimonio y de mi vida en esa casa. Dicen que no hay secreto que dure para siempre, y el mío tampoco sobrevivió. Una tarde regresé del mercado agotada, con el sudor pegado a la frente. Dejé Joy las bolsas en la cocina y fui a mi cuarto a cambiarme. Al abrir la puerta, mi corazón se detuvo. Mi suegra estaba allí, hincada frente a mi ropero, revisando mis vestidos viejos. En sus manos brillaban las monedas que yo había escondido con tanto cuidado. Me quedé helada. ¿Qué hace con mis cosas?, alcancé a decir, con un hilo de voz. Ella se levantó despacio, con la mirada llena de desprecio. ¿Tus cosas? Nada de lo que hay en esta casa es tuyo. Y ahora entiendo por qué el dinero no alcanza. Me lo estabas robando. No es robo, balbucé, con lágrimas asomando. Solo quería tener algo para mi hijo, para sentirme. No me dejó terminar. Arrojó las monedas al suelo. El sonido metálico rebotó por todo el cuarto como bofetadas. Mira, como ratas escondiendo migajas. ¿De esto piensas mantenerte? ¿Crees que vas a hacer lo que quieras en mi casa? Los gritos atrajeron a mi esposo y a algunos familiares que estaban de visita. Entraron justo a tiempo para ver las monedas rodando por el piso y a mí encogida contra la pared. Mi suegra aprovechó el espectáculo. Aquí está la nuera que tanto aparenta ser correcta, guardando dinero a mis espaldas. ¿Con qué cara se sienta a mi mesa? Todos me miraban, unos con burla, otros con lástima. Yo quería que la tierra me tragara. Miré a mi esposo, rogando que dijera algo, que explicara que no era maldad, que solo era necesidad, pero él bajó la cabeza. «Isa, ¿por qué hiciste esto?», susurró, como si la culpa fuera solo mía. Ese «¿por qué hiciste esto?» me rompió más que los gritos de su madre. Porque no entendía, porque nunca quiso entender. Lo hice porque estoy cansada de extender la mano como mendiga, porque ni siquiera sé cuánto ganas, porque quiero sentir que puedo darle a mi hijo un dulce sin pedir permiso. Mi voz se quebró. Nadie respondió. Solo escuché la risa amarga de mi cuñada. Pues que se vaya a su casa si quiere libertad. Mi suegra dio el último golpe. Mientras vivas bajo este techo, aquí se hace lo que yo digo, y si no, la puerta está abierta. El silencio cayó pesado. Yo miré las monedas esparcidas en el piso y entendí que no era solo dinero lo que había perdido. Era mi último refugio, mi dignidad escondida, mi pequeño mundo secreto, todo expuesto y destruido frente a los ojos de los demás. Ese día no solo se descubrió mi secreto, ese día me descubrí a mí misma, prisionera de una vida que ya no quería vivir. Dicen que el peor grito no es el que se escucha, sino el que nunca llega. Y ese fue el grito que mi esposo nunca dio por mí. Después de que mi suegra me humilló frente a todos con las monedas en el suelo, me quedé temblando, esperando una palabra, un gesto, cualquier cosa que viniera de él. Pero lo único que recibí fue silencio. Él estaba allí, parado en la puerta, con los puños apretados y la cabeza baja. Yo lo miraba con desesperación, como una náufraga busca un salvavidas. «Diles algo», susurré entre lágrimas. Pero sus labios no se movieron. Mi suegra lo miró, y como siempre, tomó la palabra por él. «¿Ves, hijo? Esto pasa por confiar demasiado. Las nueras siempre esconden algo». Él solo respiró hondo. «Isa, no debiste hacerlo». Esa frase me cortó como un cuchillo. No me defendió, no explicó, no intentó siquiera suavizar la tormenta. Solo repitió el juicio de su madre, como si yo fuera la culpable de todo. Lo amaba, había soportado humillaciones pensando en nuestro futuro, creyendo que él estaba de mi lado, aunque en silencio. Pero esa noche comprendí que su silencio no era neutralidad, era complicidad con ella. Más tarde, cuando todos se fueron y quedamos solos en el cuarto, intenté hablarle. «¿Por qué no me defendiste? ¿No ves que me están destruyendo?» Él evitó mis ojos. «Isa, entiéndelo, es mi madre. Siempre ha manejado el dinero. Así funciona aquí. ¿Para qué hacer un escándalo? ¿Y yo? ¿Dónde quedo yo? ¿Soy tu esposa o una invitada de paso? Ni siquiera sé cuánto ganas, ni siquiera puedo comprarle leche a nuestro hijo sin pedir permiso». Mi voz se quebró.
Esperaba que al verme así, con el corazón en la mano, él reaccionara, pero lo único que me respondió fue: no compliques más las cosas, conformémonos. Tenemos techo, comida, ¿qué más quieres? Lo miré como si estuviera viendo a un extraño. ¿Qué más quería? Solo quería respeto, solo quería sentirme parte de mi propia familia, solo quería ser su esposa, no una sombra bajo el poder de su madre. Esa noche me di cuenta de que la soledad más grande no es dormir sola, es dormir al lado de alguien que no lucha por ti. El silencio de mi esposo pesaba más que todos los gritos de mi suegra, y comprendí que si seguía callando, algún día mi hijo aprendería lo mismo, a bajar la cabeza, a aceptar la injusticia como si fuera destino. Y yo juré en silencio que no lo permitiría. Dicen que las palabras se las lleva el viento, pero hay palabras que se clavan tan profundo que jamás se borran. Pasaron unos días después de que descubrieran mis monedas escondidas. Yo pensaba que con el tiempo las cosas se calmarían, que todo quedaría como un mal recuerdo, pero estaba equivocada. Un domingo, mi suegra organizó una comida familiar. La casa se llenó de tíos, primos, vecinos curiosos. Yo, como siempre, me encargué de la cocina. Preparé todo con el corazón encogido, intentando mostrar que aún podía ser útil, que mi lugar en esa casa valía algo. Cuando todos estaban sentados en la mesa, las risas llenaban el aire. Yo servía los platos, tratando de sonreír hasta que mi suegra levantó la voz. ¿Y saben qué descubrí de Isa? Guardaba dinero a mis espaldas, como si me robara. El silencio fue inmediato. Sentí que la sangre se me iba al rostro. Todos me miraron al mismo tiempo, algunos con sorpresa, otros con burla. Sí, continuó ella con tono triunfante. Mientras yo me parto la espalda administrando la casa, ella escondía monedas, y todavía se hace la digna. Las risas comenzaron. Una prima comentó: ¿qué tanto podía guardar? Seguro ni para un refresco. Y otro, con sarcasmo, pues que no era tan agradecida, le salió. Quise hablar, explicar que no era robo, que solo quería un poco de libertad, pero antes de abrir la boca, mi suegra me atravesó con la mirada. Siéntate y cállate, bastante vergüenza nos haces pasar. Las palabras me cortaron el alma. No eran solo un regaño, eran una sentencia, un recordatorio público de que yo no era más que una invitada incómoda, una carga. Mi esposo estaba a mi lado. Yo lo miré suplicando, esperando que esta vez sí dijera algo, aunque fuera una frase para detener la burla. Pero él solo bebió de su vaso, con los ojos clavados en la mesa. Ese silencio fue otra daga. Las burlas siguieron. Uno dijo: con razón nunca tiene para comprar nada, si hasta las monedas se esconden. Y mi suegra remató con la frase que jamás olvidaré: el dinero de esta casa es mío. Yo lo doy, yo lo quito. Y mientras viva bajo este techo, ella gastará lo que yo quiera. Así de claro. Las risas estallaron otra vez, pero yo ya no escuchaba. Sentí que me faltaba el aire, que las paredes se cerraban sobre mí. Me levanté con la vista nublada y fui a la cocina, intentando que no me vieran llorar, pero sabía que ya no había marcha atrás. Esa humillación no solo me dolió a mí, también me despojó de cualquier respeto frente a todos. Ese día entendí que las palabras pueden ser cuchillos, y mi suegra acababa de enterrarme uno en el corazón delante de todo el mundo. Dicen que toda mujer llega un día en que debe elegir entre seguir aguantando o levantarse y recuperar su dignidad. Yo llegué a ese día, después de la comida familiar, después de las risas, de las burlas y de las palabras de mi suegra que aún me retumbaban en el pecho. Pasé la noche entera en vela. Mi hijo dormía abrazado a mi brazo, respirando tranquilo. Lo miré largamente y pensé: ¿qué futuro le espera si yo sigo aquí, agachando la cabeza? ¿Qué aprenderá de mí más que a callar frente a la injusticia? Mi corazón ardía. No era solo tristeza, era rabia contenida, era la certeza de que ya no podía vivir así. Al amanecer, me levanté y comencé a empacar en silencio. No tenía mucho: unas mudas de ropa, una manta vieja y las pocas monedas que había logrado rescatar después del escándalo. No me importaba. Lo importante era salir. Mientras doblaba la ropa, cada prenda era un recuerdo. Un vestido que había usado en una fiesta donde me ignoraron, una blusa que mi suegra había criticado por ser poco recatada. Todo me pesaba como cadenas. Mi esposo abrió los ojos y me vio empacando.
¿Qué haces, Isa?, preguntó con voz somnolienta. Lo que debería haber hecho hace tiempo. Me voy. Se incorporó de golpe, confundido. ¿A dónde? ¿Y nuestro hijo? Nuestro hijo viene conmigo. Él merece crecer en un lugar donde su madre no tenga que mendigar para comprarle leche. Él se quedó callado. Ni un quédate, ni un lo resolveremos. Solo silencio. Ese silencio que me había acompañado tantos años, que ahora era la respuesta más clara, no estaba dispuesto a luchar conmigo. Sentí una punzada en el corazón, pero también una extraña paz, porque por primera vez en mucho tiempo, la decisión era mía. Abracé a mi hijo con fuerza y le susurré al oído. Nos vamos, mi amor. Mamá no sabe qué nos espera allá afuera, pero sé que será mejor que esta cárcel. Antes de salir, miré una última vez la casa. Cada rincón estaba impregnado de mis lágrimas, de mis esfuerzos invisibles, de mi dignidad rota, pero también entendí algo. Esa casa nunca fue mía, y ya era hora de dejar de fingir que lo era. La puerta estaba frente a mí, cerrada, pero yo ya había abierto otra, dentro de mi corazón, la puerta hacia mi libertad. Dicen que la libertad siempre tiene un precio. Esa mañana descubrí que estaba dispuesta a pagarlo. Con mi hijo en brazos y una bolsa pequeña al hombro, me paré frente a la puerta de la casa. Mis manos temblaban mientras tocaba el picaporte. Sentía la mirada de mi suegra clavada en mi espalda, fría como siempre. ¿Así que de verdad te vas?, preguntó con desdén. Sí, respondí con la voz firme, aunque el corazón me latía con fuerza. Prefiero la incertidumbre allá afuera que la humillación aquí adentro. Ella soltó una risa amarga. Pues vete, pero recuerda, si cruzas esa puerta, aquí no tendrás dónde volver. Sus palabras resonaron como sentencia. Tragué saliva, mirando a mi hijo que jugaba con mis dedos, ajeno al peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Entonces busqué la mirada de mi esposo. Estaba sentado en la sala, con el rostro hundido en las manos. No se levantó, no me detuvo, no pronunció ni una sola palabra. Su silencio, otra vez, fue mi respuesta. El mundo se redujo a un instante. Afuera, el aire frío de la mañana me invitaba con promesas inciertas. Hambre, trabajo duro, pero también dignidad. Adentro, las paredes que habían sido mi cárcel me ofrecían seguridad, pero a cambio de seguir enterrando mi alma, un pie cruzó el umbral. El suelo áspero de la calle estaba bajo mis sandalias. El otro pie todavía descansaba en el mosaico de la casa. Sentí que el tiempo se detenía. ¿Y si me arrepiento? ¿Y si allá afuera no encuentro nada? ¿Y si mi hijo sufre más? Cerré los ojos, respiré hondo. Escuché la voz de mi suegra, seca, implacable. Decide, Isa, o dentro o fuera, pero no hay regreso. Y ahí me quedé, suspendida entre dos mundos, el pasado que me ahogaba y el futuro que me daba miedo. ¿Crucé la puerta por completo o me dejé vencer por el miedo y regresé a la sombra de esa casa? Eso, solo Dios lo sabe.